Buenas tardes, buenas noches, buen día para todos aquellos que en la fecha están ingresando a mirar la propuesta que les traigo hoy desde Mirando la Historia para no olvidar. Y hoy vamos a hablar un poco de la convivencia entre el hombre blanco y el aborigen, que se tiene registro y que existió entre aquellos primeros pobladores del Fuerte del Carmen con el originario. Esa vida que de alguna manera, vamos a llamarlo entre comillas, social, que existió desde el primer momento en que Francisco de Viedma y Narváez arribó hacia este lugar y comenzó con la construcción del fuerte. Inmediatamente, previo a eso, obviamente previo a la venida de Francisco de Viedma y toda su comitiva, ya había habido intercambios, negociaciones, digamos, diplomáticas y políticas en esa época para que el cacique de esta zona, el cacique negro o el cacique Chanel, autorizara o diera el visto bueno para recibir y permitir que acá en esta zona se asentara el hombre blanco. Obviamente que por ahí ellos tenían otra idea, pensaban que se venía a explorar, a estar un tiempo y nada más, y no fue así. De hecho, llevamos más de 200 años de historia. Pero bueno, obviamente que a partir de ese momento empezó una interrelación y había que tratar. Éramos vecinos. De hecho, acá hay lugares, estoy hablando desde Viedma, capital de Río Negro, hubo lugares acá a muy pocos metros y kilómetros donde hubo asentamientos, había asentamientos indígenas y que comerciaban con el fuerte. Pero obviamente que esa relación tuvo puntos tirantes, de mucha tirantez, pero que bueno, el hombre blanco debía de alguna manera avenirse a las apetencias de esta gente, porque eran pocos, no podían plantarse en pie de guerra porque sabían que iban a ser dominados y sobrepasados por el aborigen. Así que se dio una relación, pero dentro de todo pacífica. No obstante ello, en este programa vamos a tratar de abordar algunos hechos muy puntuales y donde realmente hubo muertes, tanto del indio hacia el hombre blanco como del blanco hacia los indios. Hubo muertes y no de 3 o 4, hay algunas escaramuzas, algunos enfrentamientos, más que nada por el robo de ganado y para la reconquista del ganado, porque bueno, acá el fuerte tenía, los animales que tenía el fuerte eran muy preciados y tampoco sería sencillo en aquellos años permitir que el aborigen se llevara los animales, las vacas que tenían en ese momento para la subsistencia, para trabajar y para realizar las actividades del día. Así que es interesante por ahí tocar este tema, porque bueno, ya vuelvo a repetir, hubo varios hechos que culminaron con la muerte, tanto de vecinos, de blancos, como de indios. Así que bueno, de eso vamos a tratar en la fecha, este tema. Espero les guste, comenten si saben o tienen conocimiento de algún hecho que esté bueno, que sea digno de conocer. Compartan el video, suscríbanse al canal y denme un like por favor, porque es muy necesario para que podamos seguir creciendo. Desde ya muchas gracias y bueno, vamos con la propuesta de hoy. Viedma, Patagones y la convivencia con los originarios. Antes de abordar este tema, considero preciso recalcar que, si hoy existen estas dos comunidades hermanas, se debe a las negociaciones de paz y el acuerdo que se daba en 1778 entre el virrey de Buenos Aires, Juan José de Vértiz y Salcedo, y el conocido cacique Chanel, Negro o Champilco. Estas tratativas obedecían a la política de poblamiento que impulsaba la corona española en cabeza del rey Carlos III hacia fines del siglo XVIII,
con el objeto de proteger sus posesiones más australes, más precisamente las costas de la América Meridional, en prevención de los intereses británicos de ocupación efectiva de la misma. Esta política se enmarcaba en las conocidas reformas borbónicas con proyectos a escala continental, por las cuales se había creado en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, seguidas de un plan de poblamiento americano. Para esta época histórica, Chanel era el gran jefe que dominaba esta porción del territorio, más la zona del río Colorado hasta las sierras de la Ventana, y en las negociaciones citadas obtenía, por parte de Bertis, el permiso de libre comercio con Buenos Aires y con los grupos expedicionarios que solían ir a las Salinas Grandes, y, a cambio, Chanel cedía la porción de territorio existente en la hoy Viedma y San Javier, permitiendo el asentamiento blanco. Puede decirse que fue política de la corona española la convivencia armónica, pacífica y amigable con los originarios. Así, por ejemplo, lo destaca Raúl Entraigas en su obra El fuerte del Río Negro. En varios pasajes del mismo hace varias referencias al tema o a la cuestión indígena, y en el capítulo 3, por ejemplo, menciona a las instrucciones que le daba el virrey Bertis al comisario superintendente Juan de la Piedra, recalcando una de ellas que decía: si al arribo se encuentran con indios, se les tratará con el mayor cariño, regalándolos con bujerías, esmerándose en acariciar las criaturas en presencia y ausencia de sus padres. Pondrán todo cuidado en persuadirlos a la paz y en hacerles entender que la intención de poblar allí es de enseñarles a conocer a Dios y a su santa ley. Podría decirse que, en términos generales, la relación hombre blanco e indígena fue altamente amistosa y pacífica, pero no exenta de muchísimos sucesos que alteraron esa normal convivencia. Dicha paz, con el paso del tiempo, se veía consolidada por el mestizaje y los consiguientes lazos parentales y sociales surgidos entre los maragatos y el originario integrado a la aldea. Este, en más de una oportunidad, fiel a su costumbre, robaba ganado y luego exigía recompensa para devolver lo robado, etc. Y en otras ocasiones, con un tratado de paz, unos cuantos regalos y abundante bebida o aguardiente, se lograban solucionar los inconvenientes o los malos entendidos. Por otra parte, fueron también muchas las ocasiones en que el Winca, el blanco, sin mayores motivos ni justificaciones, realizara ataques y matanzas innecesarias, poniendo en peligro esa frágil paz y convivencia que realmente necesitaba la comunidad de esa época. También fueron normales e inevitables las relaciones amorosas interétnicas, pese a las prohibiciones que existieron en los primeros años del fuerte, y fue muy común que los varones se cruzaran el río para visitar las tolderías que se emplazaban en las tierras de la hoy ciudad de Viedma. En la obra de Raúl Entraigas hay varias menciones a problemas de este tipo. Por ejemplo, desde el 12 de marzo de 1781 comandaba la tropa del fuerte don José Joaquín Romero y, ese mismo día, Viedma multaba con la privación de sueldo por 6 meses a Ignacio Brito por haber sido hallado en las tolderías de los indios durmiendo con una china. Otro ejemplo: el 21 de marzo se enviaba a la capital la lista de las penas que había tenido que infligir.
Francisco Piera había puesto presos a 3 individuos que se hallaban durmiendo con las chinas en la guardia de la barranca, no obstante las reiteradas órdenes en contrario. Debe recalcarse que fue el comercio, mediante el intercambio o trueque por casi un siglo, la actividad que contribuyó enormemente a sostener esta convivencia. Yerba, tabaco, aguardiente, paños, lienzos, harina por parte del blanco y ganado, pieles, cueros, plumas, ponchos, quillango, soga y sal por parte del originario. Este comercio llegaba a su fin en 1789 con el emprendimiento de la mal llamada Campaña del Desierto, encabezada por Julio Argentino Roca. Estas relaciones no volverían a ser lo que fueron. Antes de comenzar a consignar hechos históricos que hacen a este tema, aclaro que sustento el mismo con información que aporta el padre Entraigas, la página de Facebook Comarca Patagones Viedma, un viaje al pasado, que administra el señor Carlos Rubio, bitácora histórica del señor Jorge Oscar Lima y documentos del Museo Emanossi de Carmen de Patagones. El 30 de abril de 1779 podría decirse que comenzaban las relaciones con los indios del lugar, cuando Viedma se ponía en contacto con 2 caciques que dominaban la zona, Julián Gordo, Tehuelche, y Chanel, el cacique negro, Indio Pampa. Las primeras horas fueron de gran tirantez y desconfianza, pues los indios, en gran número, amenazaban con atropellar a los visitantes, por lo que hubo que recurrir a tropa armada para disuadir pelea alguna. Finalmente, se lograba cierta paz y tranquilidad gracias a las ofrendas de paz de Viedma, con obsequios varios a la indiada, principalmente aguardiente. El 13 de junio de 1779 se registraba la primera inundación del Río Negro, cuyas aguas destruían todo el fuerte primigenio que Viedma había ordenado construir. A consecuencia de esos sucesos, Viedma le escribía al virrey Bertis informándole: «Ha sido de mucha aflicción lo ocurrido el 13 de junio, porque fue lo más riguroso del invierno, con poca gente y muy trabajada, aunque se mostraba muy agradecido con los aborígenes». Los mismos indios contribuyeron al mayor fomento, pues con sus caballos condujeron madera a cambio de burguesías, pan y yerba. El día 19 comenzaba la operación de trasladar todo a la banda norte, hoy Patagones, y el 2 de octubre de 1779 llegaban las primeras familias españolas. Apenas los indios veían a mujeres, comenzaban a exasperarse, porque caían en la cuenta de que venían a quitarle sus tierras. El 17 de abril de 1781, el cacique negro llegaba a Patagones a vender caballos. El 9 de abril de 1796, José de la Peña sostenía en una carta enviada al virrey que, pagándoles un moderado precio por las reses a los indígenas, se irán más contentos que otras veces. El 23 de junio de 1780, la crónica consigna que indios del Colorado informaban a Viedma que Negro, junto a Quiliner y mucha indiada tehuelche, planeaban atacar el fuerte. El 20 de noviembre de 1780, los conas del cacique Chulinaquini asaltaban y robaban a una partida del cacique negro, que volvían de comerciar en el fuerte del Carmen. Mataban a algunos y luego manifestaban su temor que Negro se aliara con los aucas
para vengar ese ataque. El 21 de enero de 1781, Giuliacchini y su gente acampaban cerca del fuerte, levantando sus toldos. Se temía un ataque, pero posteriormente se constataba que bajaban de sus tierras para obtener caballada en la zona de Sierra del Volcán, hoy Sierra de la Ventana. En enero de 1782, el virrey del Río de la Plata, Juan José de Bertis y Salcedo, solicitaba un informe sobre la costa patagónica en general a Fray Antonio Sánchez, el cual, al referirse a la descripción del terreno sobre la banda sur del fuerte, hoy Viedma, en una parte de su informe expresaba: los demás terrenos son de corta extensión y muy distante del fuerte, por lo que, para cultivarlos, se necesitan nuevos fuertes o estancamientos, por estar el mayor peligro de los tehuelches, que nos han robado 2 veces la caballada y no tratan con nosotros. El 12 de diciembre de 1784, una partida al mando del sargento Bores intentaba recuperar caballos robados. Daba muerte a 8 indios, 3 mujeres y 4 niños de la tribu del cacique Francisco, que acampaban en toldos levantados a 30 leguas, 150 kilómetros, del fuerte a orillas del Río Negro. El 1 de enero de 1781, incitado por el virrey, el marqués de Loreto, Juan de la Piedra iniciaba una descabellada expedición contra los indios, la cual lograba llegar hasta la Sierra de la Ventana. Durante la misma cometieron robos y crímenes contra los aborígenes en tierras del río Colorado, pero finalmente la misma culminaba cuando, entre otros, eran asesinados por los indios el comandante interino Francisco Piera, el piloto Basilio Villarino y el sargento Bores, mientras que Juan de la Piedra fallecía de un infarto cardíaco el 26 de enero al verse rodeado por los indios de los caciques Maciel, Negro y Alejandro. Dicha expedición resultaba en un completo desastre y una derrota humillante, y donde quedaba en evidencia que los indios que tanto despreciaban no eran tan salvajes como se los identificaba, sino que los mismos demostraron clemencia, misericordia y magnanimidad, pues el cacique Lorenzo Caspiqui les facilitaba caballo y les perdonaba la vida para que pudieran regresar al fuerte de Río Negro. El 8 de diciembre de 1785, como consecuencia de un robo de 3 caballos con sus respectivas monturas y efectos personales de sus dueños, Damasio Marcos, Bernardo Bertruile y Antonio García, que cortaban leña a 4 leguas río arriba del Río Negro, se ordenaba una incursión a los indios para rescatar lo robado y reprender este hecho. Los autores de tal robo eran indios del cacique Giuliacchini, los cuales resultaban todos muertos, 19 en total, incluyendo mujeres y niños, quienes eran sorprendidos y emboscados por la partida mientras se hallaban en sus tolderías. Luego de arrojar los cadáveres a las aguas y de quemar las tolderías, proseguían en busca de nuevas hazañas, y a 30 leguas sobre la misma costa del río hallaban las tolderías del cacique Francisco. Con la excusa de preguntar por la presencia o no del desertor Lorenzo Amaya, revisaban y hacían las consultas del caso, pero en forma vil terminaban atacando y matando a los pocos indios que allí había. Murió Francisco, 7 indios, 3 chinas y 4 criaturas. 3 escapaban heridos y lograban recuperar 89 animales yeguarizos. En enero de 1786,
Según registro del marqués de Loreto, el cacique negro se hacía presente en Buenos Aires para negociar una paz estable. No obstante, los daños que le causara Juan de la Piedra en su incursión ya mencionada. El cacique negro finalmente resultaba muerto a puñaladas en 1787, por venganza, a manos del hijo de un cacique chileno que había sido ultimado por Negro. Este legendario cacique, sin saberlo, había recibido en sus tolderías al matador y luego de emborracharse era ultimado. A su muerte lo sucedía Yanquetruz como gran cacique de la hegemonía pampeana. El 13 de abril de 1788, el sobrino del cacique negro, Chacumayán, recibía del fuerte un bastón como signo de confianza de su sincera amistad. El 7 de agosto de 1810, la población de San José en Chubut sufría un ataque indígena con 5 muertos y 19 cautivos. Cundía la alerta y la conmoción en la población de Patagones. Otro hecho que simboliza la relación blanco y originario es lo que publicara Raúl Díaz el 1 de agosto del 2020 en Más Río Negro, bajo el título Cuando los tehuelches salvaron del hambre a Patagones y Viedma, el cacique Ojo Lindo, donde da a conocer que hacia 1816 Patagones esperaba que los tehuelches lo salvaran del hambre antes que pensar en la declaración de independencia de las Provincias Unidas. En el informe que en 1815 un funcionario elevaba al gobierno, afirmaba que los vecinos no tienen absolutamente nada para engañar el hambre de sus hijos. Han estado oprimidos con las contribuciones y multas. No tienen forma de cómo empezar sus labores. El trigo y el ganado han sido tomados por el comandante Vera, autoridad del fuerte entre 1814 y 1815, dejándolos sin bueyes para romper la tierra y adelantar sus sementeras. No hay en todo el territorio un animal vacuno que se asome en estas vastas campañas, al punto que los pobladores no conocen otra cosa que la carne de liebre. Ante la dramática situación, el comandante Sancho acudía al cacique Ojo Lindo para que le trajera vacunos desde la península de Valdés, donde abundaban los cimarrones, ganado salvaje, originado en el fuerte de aquel lugar y que había sido arrasado en 1810. El cacique Ojo Lindo, que se hallaba acampado en el fuerte San José con sus caciques y cientos de indios, regresaba al final con más de 1000 cabezas de ganado en cumplimiento del contrato que tengo celebrado con él. Para esto me pidió 4 recados, 3 frenos, 6 sombreros que podían ser de los ordinarios, bayeta colorada y 6 pares de espuelas de fierro para presentar a dichos caciques y sus compañeros. Muy poco pidió el cacique para tan importante servicio. El 11 de abril de 1823, Sebastián Olivera era destinado como ayudante a la comandancia militar en Carmen de Patagones. En 1831, al rechazar la última invasión india, había recibido una herida de lanza. El 22 de febrero de 1825 se llevaba a cabo un parlamento entre pampas y tehuelches en los toldos del cacique negro Ochanel en Sierra de la Ventana, con la asistencia de Mateo Dupuy, en calidad de comisionado del Fuerte del Carmen. Recibía el reclamo indio de destruir el Fuerte Independencia y todo lo edificado en esas tierras que, porque son nuestras, porque el Supremo se las había dado para vivir y nadie tenía derechos a quitárselas.
El 21 de mayo de 1829, por esos días, circulaban rumores que los chilenos Pincheira y un grupo de indígenas salineros amenazaban con atacar al fuerte de Patagones, por lo que cundía el temor entre la población. El 8 de noviembre de 1830, ante la presencia guerrillera chilena de los hermanos Pincheira, compuesta por unos 300 pistoleros e indios araucanos, Juan Manuel de Rosas intentaba llegar a acuerdos directos con los Pincheira, buscando proteger lo que era la frontera indígena al sur del virreinato del Río de la Plata, para lo cual enviaba una carta a José Antonio Zúñiga, comandante de las partidas, describiendo la frontera que no debían traspasar: Patagones, Bahía Blanca, Tandil, Dolores, Chascomús, Ranchos, Montelobos, Navarro, Luján, Fortín Areco, Pergamino, Rojas, Mercedes y Melincué. El 21 de abril de 1838, 3 chinas y 5 muchachos de la toldería del cacique Colinao confirmaban movimiento de los chilenos Quilapán, Munio y otros que, con más de 100 indios, estaban en retirada a sus tierras y planeaban robar animales para su manutención. Hacia 1856, Yanquetruz intentaba malonear y atacar precisamente al fuerte de Patagones, para lo cual el 31 de mayo del año citado, al frente de 300 lanzas, lograba robar gran cantidad de cabezas de ganado, favorecido por la neblina reinante que impidió ser visto por los guardias del fuerte. Transcurrido pocas horas de este avance, se presentaba en las puertas del fuerte con una carta escrita con su propia sangre, pues en esos momentos no disponía de tinta con que escribir. Esta carta era entregada para negociar la paz con los vecinos de Patagones y les hacía recordar que si ellos tenían chacras, debían agradecérselo a su abuelo, el cacique negro. En relación a Yanquetruz, es muy interesante la anécdota histórica de la carta escrita con sangre, pero desarrollaré todos sus pormenores en otro contenido, cuando relate la vida de este cacique. El 18 de abril de 1863, Chingoleo le escribía al comandante Murga diciéndole: «Amigo, si no me hubiese venido yo, las indiadas estaban muy enojadas por las muertes que se hizo en la punta de la isla Cholechuel. Hasta pensaban que a mí también me matarían, como mataron a esa gente, pero ahora que me han visto, están muy contentos. Los caciques que han contenido a las indiadas que querían invadir Patagones fueron Sayhueque y Ultrailán, porque sabían que el pueblo de Patagones no tenía la culpa, sino el jefe militar José Olegario Orquera». El 29 de diciembre de 1863, Mariano Ruiz, sargento mayor y comandante del fuerte de Patagones, en un informe realizado y haciendo referencia al desarrollo del pueblo, señalaba que el comercio con los indígenas fue muy importante en el año y prometía serlo más, dada la amistad lograda y por la competencia que había entrado en el comercio para comprar los frutos que introducían, que les ha facilitado a los indígenas la venta con precios más altos y los estimulaba para seguir con sus trabajos con mayor empeño en el año entrante. El número que viene a negociar no baja de los 600 y los artículos que han introducido con libras de pluma, quillangos y tejidos en cantidades importantes. El 30 de marzo de 1865 se registraba una invasión indígena en el partido. El comandante Murga intentaba rescatar una caballada robada, ayudado por los informes del soldado Gervasio Guerrero.
La indiada lograba cruzar el río Colorado por un lugar situado a unas 6 leguas antes del camino a Choelechuel y Salinas Grandes. Concluida su intervención, Murga informaba al respecto, diciendo: el pasado 30 de marzo hemos tenido una invasión de indios en este partido. Sin tener caballos para perseguirlos por retaguardia, resolví marchar por el Río Negro, tomarles una caballada que habían dejado en el Colorado y, descendiendo por el dicho río, encontrarlos de frente. Este proyecto lo formé basado en los informes que me daba el soldado Gervasio Guerrero, que los indios habían pasado el Colorado 5 o 6 leguas más abajo del camino que iba a Choelechuel, a Salinas Grandes, y lo seguí con toda ilusión que debía darme un éxito infalible. Así habría sido si los informes hubieran sido exactos, porque los indios tenían que andar, para llegar a ese punto, la misma distancia que yo, porque iban por malos campos y persuadidos que nadie los seguía. Era de suponer que no apurarían sus marchas, y yo marchaba por buenos campos, en lo que un rato que largaba la caballada se reponían y quedaban en estado de seguir la marcha forzada que llevaba con la idea de salirles adelante. El 3 de octubre de 1870, un malón de más de 200 indígenas invadía la zona rural de Patagones, procedente de San Blas, Punta Rasa y El Eje, arreando ganado robado con dirección al río Colorado. A la altura del mismo eran alcanzados por el sargento Ruiz, 25 guardias nacionales y 15 veteranos, los cuales lograban rescatar lo robado y se apoderaban de más de 100 caballos pertenecientes a los indios invasores. El 4 de octubre de 1870 el cacique Queupú y alrededor de 500 lanzas arrasaban en Malón los parajes Punta Rasa de Gervasio Figueroa y San Blas, en propiedad de Mariano Larrazábal, en ocasión de encaminarse hacia el río Colorado, transportando ganado robado en zona de Salinas Grandes. En relación a las acciones que se sucedieron en torno a este suceso, en forma amplia y detallada, lo describiré en otro contenido especial, conforme al relato que nos legara Francisco Pita en su obra Remembranzas. El 8 de diciembre de 1872, un parte de guerra hacía referencia al combate de los primeros pozos, que se originaba cuando una comisión a cargo del sargento Vilches, con 8 hombres de tropas y 10 presidiarios, levantaban un reducto en esa zona y eran sorprendidos por una partida india de 30 lanzas. Reaccionaban inmediatamente y lograban rechazarlos, aunque eran despojados de 11 caballos patrios. El sargento Linares, de regreso a Bahía Blanca, hallaba rastros en Cañada de Querencia, los seguía y lograba recuperar los caballos sustraídos. El 24 de diciembre de 1878, el comandante militar interino de Patagones comunicaba a la Inspectoría General de Armas que los indígenas prisioneros tomados en la frontera, 7 habían sido entregados al jefe del acorazado Los Andes para el servicio de ese buque y 2 al comandante de Marina Martín Guerrico para la cañonera Uruguay. El 5 de diciembre de 1879 se conocía la noticia acerca de una masacre acaecida sobre 11 peones de una tropa de carretas que marchaban al Chichinal, hoy Chichinales. Esas víctimas fatales, que incluía al capataz de arreo, sobrino de Domingo López, dueño de la tropa, eran sorprendidos por una partida india mientras dormían. Les robaban lo que pudieron llevarse y destrozaban la carga, que eran provisiones para el general Winter.
El 30 de junio de 1907 fallecía el mayor Miguel Linares, jefe de los indios amigos radicados en San Javier. Para culminar, he de recalcar que el 10 de marzo de 1947 el intendente municipal de Patagones le informaba al jefe del Distrito Militar 24 de Bahía Blanca la no existencia de tribus aborígenes en la comuna. Con esto finalizo la propuesta de la fecha. Espero que les resulte interesante. Ojalá puedan comentar para enriquecer el contenido. Por favor, suscríbanse al canal, denme un like, compartan el video y los espero para la próxima entrega.